atención es que el anuncio se hizo un año después de que se empezó a registrar esta desaceleración de la economía. En teoría, la recesión se pudo haber declarado luego de 2 meses o 2 trimestres en contracción, pero el doctor fue en este caso la Oficina Nacional de Investigación Económica a cargo del anuncio, que se tomó casi 4 trimestres en confirmar. Se utilizaron parámetros diferentes a los tradicionales. Así se define una recesión. Una recesión existe con 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, algo que los funcionarios gubernamentales notan hasta después de ocurrido. Se sabe que las estadísticas nacionales de investigación a veces anuncian una recesión cuando ya ha terminado. Pero para muchos, la definición técnica es irrelevante. No tener dinero para las buenas cosas de la vida. No tener dinero para comprar lo que quiero. Cuando las tiendas empiezan a cerrar y nadie tiene dinero. Ahí está, una simple definición. Entonces, ¿quién está en una recesión? Oficialmente, Japón, la eurozona y algunas economías importantes de Oriente, como Singapur y Nueva Zelanda. Pero eso no significa que la recesión sea mundial. Pero por ese temor, los mercados bursátiles se desplomaron de los máximos del año pasado. Tenemos una recesión en Estados Unidos y existe el riesgo de una recesión mundial, o sea que la demanda se ha desplomado. Mi definición de recesión es la caída del mercado. La gente no puede pagar sus deudas. Creo que de eso se trata. Tiempos muy difíciles. No sé, lo siento. ¿Qué es una recesión? Ojalá los demás tampoco lo supiéramos. Luis Felipe Arce, CNN. La recesión no es una palabra nueva en el vocabulario económico del país. Estados Unidos ha sufrido 10 periodos de recesión desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La actual sería la número 11. Los periodos recesivos más extensos fueron entre julio de 1981 y noviembre de 1982. Y entre noviembre de 1973 y marzo de 1975. Ambos periodos duraron 16 meses. En total, el tiempo promedio de las 10 recesiones posguerra fue de 10 meses y medio. Si tenemos en cuenta que la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos dice que la recesión comenzó en diciembre del año pasado, pues todo parece indicar que la actual recesión va a batir los récords inmediatamente anteriores. Los miembros del Club de la Recesión son varios. Estados Unidos no es el único. ¿Quién más está en recesión? Vamos a verlo. Japón, la segunda economía del mundo, la eurozona como bloque, y Alemania, que es la segunda economía de Europa. A ellos también se le unen Italia, Irlanda, Dinamarca, Singapur, Islandia y Nueva Zelanda. Técnicamente Francia no está en recesión porque sorpresivamente logró crecer un 0,1% en el tercer trimestre. España tampoco está en recesión, pero ya reportó la primera caída trimestral de su PIB en 15 años. Oficialmente Gran Bretaña no está en recesión, pero su economía también ha sufrido. China admitió que su economía se está frenando por primera vez en 3 años y los expertos aseguran que India va a confirmar la recesión a principios del próximo año. La recesión solo es un diagnóstico de algo que ya está pasando, por eso no sorprenden los cálculos de crecimiento económico. Un reporte de la ONU dice que el crecimiento mundial de la economía durante el 2009 será apenas de tan solo 1%, esto en comparación con el 2,5% de este año. Los países más desarrollados serían los más vulnerables y tendrían una tasa de crecimiento negativo. La ONU estima que China crecería en el año 2009 8,4%, India 7%, Brasil 2,9% y México un poco menos, 0,7%. ¿Qué puede esperar América Latina después del anuncio de recesión de Estados Unidos y de este tipo de perspectivas futuras poco alentadoras, en realidad malas? Se lo vamos a preguntar a Álvaro Vargas Llosa, él es director del Centro para la Prosperidad Global. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Álvaro, ¿qué puede esperar América Latina en recesión? ¿Vamos a entrar en recesión en la región? Pues tiempos muy difíciles, algunos países digamos más que otros, pero en general en una situación como esta va a haber una dificultad mayor para acceder a crédito, evidentemente las inversiones se van a desacelerar, va a haber una dificultad mayor para exportar productos a mercados como este o el mercado europeo,
incluso probablemente el asiático, de modo que todo eso configura un cuadro relativamente difícil, pero algunos países en particular en la región, sobre todo aquellos que dependen mucho de sus commodities, países como Argentina, como Venezuela, etcétera, etcétera, van evidentemente a sufrir un efecto mayor aún de la recesión global que estamos viviendo. ¿En qué cambia la perspectiva o la vida de las personas cuando el lunes se levantaron por la mañana y les dijeron no hay recesión, y por la noche cuando se fueron a la cama les dijeron ya hay recesión? ¿Cambia algo en la vida de las personas? Bueno, lo interesante es que este es un caso en el que las personas comunes y corrientes probablemente saben más de economía que los expertos, porque las recesiones las suele, digamos, sentir la gente común y corriente mucho antes de que se vuelvan oficiales, de modo que no hay un cambio de la noche a la mañana. Lo que hay evidentemente es un efecto psicológico, en la medida en que ya te contaron que oficialmente hay lo que tú ya presentías que había. Eso tiene un efecto psicológico y por eso las bolsas se desplomaron al momento de hacerse el anuncio. O sea que la gente no tiene por qué estar asustada, es decir, les dijeron que están en recesión y no tienen que asustarse más de lo que ya estaban. Exacto, es decir, no ha pasado nada que no estuviera pasando ya, salvo esas 24 o 48 horas inmediatamente posteriores al anuncio en las que evidentemente hay un efecto, digamos, bursátil, pero en la calle el efecto no es muy distinto del que ya había pocos días antes y en realidad ya se viene sintiendo desde hace algunos meses. Y para sobrevivir de esta crisis, ¿qué puede hacer la gente del común en nuestra región? Yo creo que algo que es muy importante es en estos momentos, digamos, presionar a los gobiernos para que actúen responsablemente. El gasto público en América Latina ha estado subiendo en promedio un 10% cada año. Evidentemente esa es una conducta que no se va a poder sostener en este ambiente. Ha habido también un exceso, digamos, de consumismo fácil en algunos sectores de América Latina, lo cual era natural y comprensible porque la clase media ha estado creciendo, pero eso implicaba el riesgo de vivir de lo que no se tiene, cosa que también pasó, dicho sea de paso, en Estados Unidos, y es uno de los factores de la crisis. Esa conducta evidentemente va a tener ahora que cambiar y hay que ajustarse el cinturón. Álvaro, ¿y en la región cuál crees tú sea las naciones que se van a golpear más por la recesión en Estados Unidos? Yo creo que las que dependen de los commodities en mayor medida, evidentemente Argentina, evidentemente Venezuela, los países que exportan petróleo, incluyendo la propia Venezuela, Ecuador, México, y por supuesto países, digamos, que tienen una conexión financiera muy importante con los Estados Unidos. Hemos visto ya que en Brasil en los últimos meses ha habido un efecto particularmente negativo, lo cual es una lástima. Era un país que estaba en cierta forma disparándose económicamente y que servía de locomotora a toda la región sudamericana. Lamentablemente Brasil también se está viendo bastante afectado por lo ocurrido. ¿Y hasta cuándo piensas tú que va a estar este escenario negativo en la economía? O sea, en Estados Unidos pasa algo y en América Latina se demora un poco en llegar todo. Las bonanzas, pero también las crisis. Si la recesión fuera solo en Estados Unidos y el Asia no se viera afectada como se está viendo afectada, y por supuesto Europa tampoco, la situación no sería tan grave, porque un porcentaje importante de países latinoamericanos hoy en día han diversificado mucho sus relaciones exteriores desde el punto de vista económico. Lamentablemente, como lo decías en la introducción, hay en estos momentos una crisis que es más bien global. Entonces eso implica que hay pocas salidas para las exportaciones, pocas fuentes de inversión, etcétera, etcétera. Pero hay países que están mejor defendidos que otros. Por ejemplo, Chile es un país que ha ido acumulando reservas, creando este fondo de estabilización gracias a la venta del cobre en los últimos años. Eso le va a permitir, por ejemplo, a un país como Chile, en la región, tener políticas, digamos, anticíclicas, como les dicen los expertos, para defenderse de este periodo recesivo. Otros países, evidentemente, no tienen ese lujo. Yo quiero hacerte una última pregunta, y esto tiene que ver con la declaración de inflación, porque aquí pareciera que va a haber un debate interesante. En Estados Unidos hay un ente independiente, que es este grupo de estudio económico, que determina que hay una recesión. Normalmente los académicos definen la recesión como 2 trimestres consecutivos con baja en el crecimiento económico o cero crecimiento económico. Ellos esta vez dicen hay recesión porque vemos que el desempleo ha venido bajando y el ciclo económico se acabó en diciembre del 2007. Eso pasa en Estados Unidos, y donde también hubo mucha negatividad del gobierno para decir que estábamos en recesión. Ahora, ¿qué va a pasar en América Latina, donde los propios gobiernos son los encargados de decir estamos en recesión? ¿Va a haber negatividad para aceptar, digamos, esta enfermedad o no? Bueno, en cierta forma sí, pero digamos no se puede tapar el sol con un dedo en una circunstancia como esta, pero de todas formas hay que recordar
que todavía en este momento no hay una recesión en América Latina en la medida en que los gobiernos, o las economías, mejor dicho, están creciendo a un ritmo relativamente saludable en promedio. Eso evidentemente se va a desacelerar. Los pronósticos para este año y el siguiente eran de entre 4 y 5%. Creo que es un poco optimista, un poco iluso pensar que esas cifras se van a mantener, pero no necesariamente implica, digamos, que va a haber una desaceleración o una reducción del Producto Bruto Interno en lo inmediato, pero a lo que vamos es lentamente hacia eso, es decir, algunos países más que otros, pero en general en la región va a haber una desaceleración muy significativa de la actividad económica a lo largo del próximo año. Álvaro, un placer. Muchas gracias. Es Álvaro Vargas Llosa, el director del Centro para la Prosperidad Global. Y se levantó el telón de las compras de fin de año. Vamos a hablar de cómo les fue a las tiendas.